Bienvenidos a la última clase que les daré, que es este tema de relatividad especial. Dejamos lo mejor y lo más complicado para el final. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en este par de videos, o en estos videos, va a ser esta teoría de la relatividad especial, la cual fue una teoría que desarrolló Einstein alrededor de 1905, si mal no recuerdo, y no fue la única teoría, digamos, que desarrolló. También desarrolló la relatividad general, que es mucho más compleja, que no vamos a estudiar, y algunas otras cosas. Entonces, este tema de relatividad especial, en cuanto a las cuentas, es bastante sencillo. El problema es conceptual. Y esto es debido a que la intuición que nosotros tenemos sobre cómo funciona el mundo físico no aplica en relatividad especial. Y cuidado, esto no quiere decir que relatividad especial sea una teoría loca que no tiene nada que ver con el universo. No, por supuesto que tiene que ver, y por supuesto que describe el universo. Lo que pasa es que se refiere a condiciones del universo las cuales no corresponden a nuestro día a día. En particular, es el caso cuando tenemos velocidades extremadamente grandes, muy cercanas a la velocidad de la luz. Les recuerdo que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que existe en el universo. Nada puede viajar más rápido que la luz, y solo la luz, que no tiene masa, o algunas otras partículas que no tengan masa, pueden viajar a la velocidad de la luz. Entonces, típicamente los humanos nos movemos a velocidades muy pequeñas comparadas a la velocidad de la luz. Un carro que va súper rápido, ¿verdad? 200 kilómetros por hora, eso es muy pequeño comparado con la velocidad de la luz, la cual es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, cuando uno estudia apropiadamente estos fenómenos, aparecen cosas que parecen ser contraintuitivas. Y son contraintuitivas porque, de nuevo, nosotros no estamos acostumbrados a los fenómenos que suceden a altas velocidades. Así como no estamos acostumbrados a los fenómenos que suceden a escala microscópica. Y entonces las leyes de la mecánica cuántica, por ejemplo, que describen el mundo de lo microscópico, tampoco es intuitivo para nosotros. Porque, de nuevo, nosotros estamos acostumbrados a un mundo que es muy grande comparado al tamaño de un átomo. Entonces, bueno, como les digo, el problema es conceptual para entender la relatividad especial. Y entonces vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Empezando desde lo más básico, a empezar a establecer los conceptos. Y vamos a tener que revisar esos conceptos que hemos dado por sentado siempre, los sistemas de referencia, cómo se mide el tiempo, cómo se mide la longitud de un objeto. Todas esas cosas tienen suposiciones implícitas. Y entonces vamos a ver que esas suposiciones implícitas llevaron a los científicos por cientos de años a tener un entendimiento equivocado de la naturaleza. Entonces, bueno, para las personas que hacen speedrun de estos videos y los ven a 2 veces la velocidad, les recomiendo que este final lo vean a la mitad de la velocidad, ya que, como les digo, va a ser muy raro y bastante contraintuitivo. Pero muy bien, vamos a comenzar. Sistemas de referencia. Si yo hago la pregunta, ¿dónde se encuentra la pelota? Bueno, algunos dirían en el centro de la pantalla. Pero esta pregunta por sí sola no significa nada. Y no significa nada por el hecho de que yo tengo que tener un sistema de referencia en el cual yo voy a contestar esa pregunta. Entonces, si decimos que está en el centro de la pantalla, es porque estoy asumiendo que el sistema de referencia que voy a utilizar es la pantalla. Y digo, bueno, en la pantalla ella se encuentra al centro. Si yo utilizaría un sistema de referencia como tú, que estás viendo este video, tú dirías, bueno, la pelota se encuentra a medio metro de mi rostro, ¿no? Y así. Entonces vamos a suponer que tenemos a Jake, tenemos a Bimo y tenemos a la princesa Flama. Y cada uno tiene su sistema de referencia. Suponemos que estas son las distancias
entre los sistemas de referencia y la pelota. Y entonces, si yo voy a contestar la pregunta ¿dónde se encuentra la pelota?, tengo que decir con respecto a quién, o con respecto a cuál sistema de referencia o a cuál observador. Entonces, según Jake, la pelota se encuentra en la posición X de Jake, 3 metros. Según Vimo, la pelota se encuentra en la posición X que mide Vimo, igual a 0, porque está exactamente en el 0 de su sistema de referencia. Muchos pensarán que, según la princesa Flama, está a una distancia de 5 metros, en la posición 5 metros, pero cuidado, no lo está, sino que está a una posición menos 5 metros. Porque cuidado, estoy hablando de posición, no de distancia. Entonces, según la princesa, que tiene su sistema de referencia, igual que todos, con la coordenada X positiva hacia la derecha, como la pelota está hacia atrás, según su sistema de referencia, entonces la pelota está en la posición menos 5 metros, según la princesa. Y esto quiere decir que la posición de un objeto es relativa. Es decir, no hay una posición absoluta de un objeto, sino que depende del sistema de referencia. Y entonces, uno de los problemas que vamos a tener a la hora de empezar a entender las ideas de la relatividad especial es que nosotros damos por sentado algunos sistemas de referencia implícitos, como por ejemplo la Tierra, pero vamos a ver que, y esto va a ser uno de los postulados de Einstein, que la física no puede depender del sistema de referencia. Cuando digo la física me refiero a las leyes que describen lo que sucede en el universo. Es cierto que pueden cambiar en cuanto a la posición de un objeto, por ejemplo, pero en cuanto al fenómeno de que hay una pelota ahí, todos tienen que estar de acuerdo en que hay una pelota ahí. Entonces, muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa si tengo a la princesa Flama en un BMW que se mueve a 60 km por hora. Entonces, ella se mueve y yo me puedo hacer la pregunta: ¿qué velocidad tiene el carrito verde? Ahora, ¿qué pasa? Cuando digo esta velocidad de 60 km por hora, esto de nuevo en el fondo, por sí solo no significa nada, porque yo no especifiqué el sistema de referencia. Claro, nosotros de nuevo, por nuestra intuición natural, cuando decimos que algo se mueve a 60 km por hora, es porque implícitamente estamos tomando a la Tierra como un sistema de referencia. Entonces decimos que un carro se mueve a 60 kilómetros, tendríamos que decir más adecuadamente que se mueve a 60 kilómetros por hora respecto a la Tierra. Entonces, según vimos que está quieto en la Tierra, dice, bueno, ese carrito tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Pero según la princesa, el carro tiene una velocidad de 0. Ahora ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, y es posible de la misma manera en que si tú estás de repente ahorita sentado viendo este video y tienes una mesa al lado o una silla al lado o tienes la computadora al frente, esta silla o esta mesa o esta computadora no se está moviendo, pero eso es según tu propio sistema de referencia. Porque si yo le preguntase a un alienígena si tu mesa se está moviendo, él desde fuera de la Tierra dice claro que se está moviendo porque nosotros estamos girando alrededor de la Tierra. O sea, la Tierra gira sobre sí misma, a su vez gira alrededor del Sol, a su vez giramos como todo el sistema solar se está moviendo a través del espacio con la galaxia, a su vez esa galaxia se mueve y así. Entonces cuando decimos que un objeto está quieto, eso es solo para un cierto sistema de referencia. Pero habrá otro sistema de referencia donde él se está moviendo. Y ahora, así como la posición, que no hay una respuesta absoluta correcta,
Para la velocidad tampoco. Entonces, según Bimbo que está quieto en la Tierra, él ve que ese carro se mueve a 60 kilómetros por hora. Pero según la princesa que está montada sobre el carro, ella ve que ese carro no tiene velocidad. De nuevo, de la misma manera que la computadora o el celular con el cual estás viendo este video no tiene una velocidad respecto a ti. Está quieto y no se mueve. Pasa un segundo, 2 segundos, no se mueve. Está quieto. Pero eso es solo porque tú también estás montado en la Tierra. Y entonces, como tanto la Tierra, o sea, tanto tú como la computadora están moviéndose de la misma manera en la Tierra, la velocidad relativa entre tú y la computadora es cero. Entonces, muy bien, ¿qué pasaría ahora si ahora tengo un caracolito que se mueve a 10 kilómetros por hora y la princesa se sigue moviendo a 60 kilómetros por hora en su carro? Entonces, ¿qué velocidad tiene el carrito verde según caracolito? Ahora, una manera como podemos visualizar esto es simplemente viendo, bueno, qué distancia recorrió cada uno luego de una hora. Bueno, la princesa por supuesto que recorrió 60 kilómetros en una hora, ya que va a 60 kilómetros por hora. Y el caracolito recorrió 10 kilómetros en una hora, ya que tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora. Ahora, desde el punto de vista del caracol, él dice, ah bueno, luego de una hora, la princesa está a una distancia de mí de 50 kilómetros, ya que ambos partieron del mismo punto, pero ahora el caracol se encuentra aquí a 10 kilómetros y la princesa se encuentra a 60. Entonces el caracol ve que la princesa está desde este punto hasta allá a una distancia de 50. Y eso sucedió en una hora. Quiere decir que según Caracolito, el carro tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora. De nuevo, así como la posición de un objeto, que depende del sistema de referencia, la velocidad del objeto también depende del sistema de referencia y todas son válidas. Es decir, no hay una respuesta que sea más correcta que otra. Entonces, de nuevo, uno tiene la intuición de que si yo veo en la autopista un carro, yo digo, bueno, ese carro obviamente se está moviendo. Y tú dirás, bueno, ajá, entiendo eso de los sistemas de referencia, pero es que el carro se está moviendo. No. El carro se está moviendo solo referente a la Tierra. Pero referente a otro sistema de referencia, por ejemplo, al chofer que maneja ese carro, el carro no se mueve. Y ambos sistemas de referencia son válidos. No hay uno que sea más correcto que el otro, así como no había uno más correcto que el otro al indicar la posición de una pelota. Si uno dice que la pelota está en 0, otro que la pelota está en 3 metros, ambos son válidos. No hay ningún sistema de referencia que sea más correcto que otro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo a un ciervo que se mueve a 60 kilómetros por hora también? Entonces, ¿qué velocidad tiene el carro según el ciervo? De nuevo, si veo las distancias que recorre cada uno, vemos que luego de una hora ambos se encuentran a 60 kilómetros desde este punto inicial. Y entonces el ciervo dice, ah, pero es que la princesa no se encuentra a ninguna distancia horizontal de mí. Quiere decir que luego de una hora ella no se movió referente a mí, referente al ciervo. Lo que quiere decir es que según el ciervo, ese carro tiene una velocidad de 0. Entonces, de nuevo, vamos viendo cómo un fenómeno, un carro verde que se mueve, la velocidad que tiene va a depender del sistema de referencia. De nuevo, uno siempre tiene de manera implícita tomar a la Tierra como sistema de referencia y digo, bueno, ese carro sí se mueve a 60, pero eso es solo referente a la Tierra. Referente a otro sistema de referencia, tendrá otra velocidad y de hecho puede tener cualquier otra velocidad, dependiendo de cómo se mueva el otro sistema de referencia. Entonces, si tengo el carro verde que se mueve y un sistema de referencia, que es el ciervo, que se está moviendo a la misma velocidad,
relativo al ciervo, ese carrito no tiene velocidad porque luego de 1 hora o de 2 horas, el ciervo puede decir, pero es que él se encuentra al lado mío. Ahora, ¿qué pasa si tengo a el conde limonagrio que viaja a una velocidad mayor que la princesa, de 80? Entonces, ¿qué velocidad tiene el carro verde según el conde limonagrio? Bueno, nuevamente vemos las distancias. Uno recorre 80 kilómetros en 1 hora, el otro 60. Entonces, desde el punto de vista del limonagrio, luego de 1 hora, la princesa se encuentra 20 kilómetros más atrás de él. Más atrás de él. A 20 kilómetros, ya que es la resta de 80 menos 60. Entonces, pasada 1 hora, ellos comenzaron nuevamente en el mismo punto. Pero luego de 1 hora, según limonagrio, él dice, ahora la princesa está a 20 kilómetros detrás mío. Entonces, referente al conde limonagrio, la princesa tiene una velocidad, o el carro verde tiene una velocidad de menos 20 kilómetros por hora. Porque según él, según limonagrio, luego de 1 hora, la princesa ahora está 20 kilómetros más atrás. Ahora, ¿qué pasa si tengo carros que se mueven en distintas direcciones? Entonces, ¿qué velocidad le asigna la enfermera payaso al carro verde? Bueno, nuevamente podemos ver las distancias que recorre cada uno. Y entonces yo voy a decir que, o la enfermera payaso va a decir, que luego de 1 hora, la princesa se encuentra a 30 más 60 kilómetros de distancia. Es decir, luego de 1 hora, ella ha recorrido 90 kilómetros. Por lo tanto, según la enfermera payaso, el carrito tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ahora, puntos importantes. La velocidad de un objeto es relativa. No existe una velocidad absoluta para un objeto. Porque de nuevo, así como la posición de un objeto depende de a quién le estés preguntando, la velocidad de un objeto también depende de quién le estés preguntando. Y les repito, si uno ve un carro, uno dice en la autopista, uno diría, bueno, pero es que ese carro sí se está moviendo, porque está llegando de San Antonio a Caracas, por ejemplo. Entonces él se tuvo que mover. Pero, de nuevo, eso depende. Es relativo la velocidad que yo le asigno a un objeto. Porque desde el punto de vista del carro, el carro estuvo quieto y Caracas le llegó a él, ¿no? Que uno diría, bueno, pero es que eso no tiene ningún sentido. Pero es que es así. Porque, de nuevo, cualquier sistema de referencia es completamente equivalente. Entonces, así como yo de repente puedo estar en la Tierra y veo que el Sol sale, ¿verdad? Se acerca y luego se aleja y se hace de noche. Yo digo, bueno, pero es que yo estoy quieto y el Sol es el que se está moviendo, se está acercando hacia mí. Pero desde el punto de vista del Sol, el Sol dice, no, yo estoy quieto. Y tú, Tierra, eres la que está girando alrededor mío. Entonces cuando giras, me ves más cerca o más lejos. Entonces atención con esto. Por eso les digo que empieza, aunque no hemos entrado realmente a relatividad, que nosotros tenemos integrados en nuestro cerebro sistemas de referencia que le damos cierta prioridad. Pero en cuanto a las leyes físicas, ningún sistema de referencia tiene prioridad, sino que todos son equivalentes. Entonces, aunque el carro vaya de San Antonio a Caracas, puede existir un sistema de referencia, es decir, el chofer de ese carro, que diga que ese carro no se mueve y que fue la carretera en la que se movió. Y aunque uno piense que esto es una estupidez, esto no es una estupidez, sino que es la realidad física de la naturaleza. Cualquier sistema de referencia puede definir las cosas y lo que va a importar es que las leyes que rigen esos sistemas de referencia, las leyes de la física, sean iguales. Pueden estar en desacuerdo en cuanto a la velocidad de los objetos, a la posición de los objetos, pero ambos tienen que estar de acuerdo en que el fenómeno sucedió y el carro llegó a Caracas.
Entonces, desde el punto de vista de la Tierra, el carro se movió hacia Caracas. Desde el punto de vista del carro, Caracas se movió hacia él. Y en cualquier caso, el resultado final es que el carro está en Caracas. Lo otro, y esto va a ser importante tenerlo en cuenta cuando empecemos a hacer ejercicios, es que para un objeto en su propio marco de referencia o sistema de referencia, siempre se encuentra reposo. Y en la posición x igual a 0. En todos los ejemplos anteriores de la princesa payaso y el conde limonagrio, nosotros preguntamos la velocidad del carro verde, según ellos. Pero según la princesa, el carro siempre tenía velocidad igual a 0. Y también tenía posición igual a 0. Porque de nuevo, ella está montada en ese sistema de referencia que se está moviendo. Ahora, igual pasa de nuevo con nosotros. Si digo, bueno, ¿dónde está mi nariz? Bueno, siempre va a estar, ¿verdad?, entre mis dos ojos. No importa cómo yo me mueva, ella siempre está ahí. ¿Y por qué yo la veo que siempre está ahí? Bueno, porque yo mismo soy mi propio sistema de referencia. Y yo digo, bueno, mi nariz siempre está en este punto, justo frente a mi cerebro. Y entonces, cuando yo tengo un objeto que se mueva, yo puedo tener un sistema de referencia, montarlo sobre el objeto y decir que ese objeto está quieto y está en la posición x igual a 0. Claro, todo esto es a velocidad constante. Cuando hay aceleración se convierte en algo mucho más complicado y de eso se trata de la relatividad general. Pero aquí todo lo que estamos hablando son velocidades constantes. Entonces, cada vez que un objeto se mueva, yo puedo tener un sistema de referencia que diga, no, ese objeto no se mueve y está en la posición x igual a 0. Y por último, si te llegas a enfermar, nunca te atiendas con la enfermera payaso. Yo no confiaría mucho. Muy bien. Ahora, vamos a complicar un poco más la situación y vamos a tener ahora que la princesa se mueve en un carro. Aquí tengo a Bimo, referente a la Tierra. Está en reposo, referente a la Tierra. Y la princesa se está moviendo en su carro igual a 60 km por hora, igual que antes. Ahora, ella desde ese carro lanza una pelota, la cual ella mide que tiene una velocidad de 40 km por hora. Entonces, de nuevo, esta velocidad de 40 es referente a la princesa. Entonces, ella que ve que el carro está quieto y en la posición x igual a 0, ella ve que esa pelota se aleja de ella porque tiene una velocidad de 40. Ahora, ¿qué velocidad tiene la pelota? Bueno, según la princesa, tiene 40 km por hora desde su propio sistema de referencia. Ahora, según vimos, la pelota tiene una velocidad de 60 más 40. La velocidad que tenía el carro más la velocidad con que ella lanzó la pelota, es decir, una velocidad de 100. Y tiene sentido que la velocidad con que Bimo ve la pelota es más grande que la del carro, porque él está viendo que esa pelota se aleja del carro. Por lo tanto, tiene que ir a una velocidad mayor según él. De nuevo, pasa lo mismo si yo lanzo una pelota. Si yo lanzo una pelota aquí en la Tierra, yo digo, bueno, esa pelota va a 30 km por hora. Ahora, si le pregunto a un alienígena que está viendo desde el espacio, él va a ver que esa pelota tiene la velocidad de la Tierra más esa velocidad de 30. Y por lo tanto él va a ver que esa pelota se mueve a una velocidad mucho mayor. Y entonces, esta suma de velocidades se conoce como las transformaciones de Galileo. Es decir, cuando tengo dos objetos, una composición de velocidades, y entonces para pasar de un sistema de referencia a otro, yo puedo sumar o restar. Si, por ejemplo, la pelota hubiese sido lanzada hacia el otro lado, la velocidad se resta. Puedo transformar de una velocidad a otra, o pasar de un sistema de referencia a otro, simplemente sumando o restando velocidades. Ahora, hasta ahora no hemos hablado de relatividad. Y aquí es donde le vamos a empezar a entrar a lo interesante. Tengo otra situación donde ahora tengo a la princesa moviéndose a 60 km por segundo, simplemente para que las cuentas sean más fáciles. Y la princesa tiene una pistola láser.
Entonces ella se mueve y dispara la pistola láser. Sí, sale un fotón, una onda electromagnética, ¿verdad? Súper rápido. Entonces, ¿qué velocidad tiene el láser? Bueno, según la princesa, el láser tiene la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, ¿qué velocidad va a medir Vimo para la luz? Bueno, muchos de ustedes dirían, bueno, esto es exactamente el ejemplo anterior, solo que con algo más rápido. Y muchos estarían tentados a decir que la velocidad que mide Vimo de ese láser es 300.060 kilómetros sobre segundo, es decir, la suma de 300.000 más 60. Pero esto no es cierto. Y resulta que según Vimo, el láser también tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora ustedes dirán que bueno, aquí hay algo que está mal, evidentemente. Porque ¿cómo es posible que si la pelota iba a 40 y la velocidad de la pelota era simplemente 60 más 40, cómo es que ahora, con un láser, la velocidad no es la suma? Y bueno, la razón es que las transformaciones de Galileo son incorrectas. Lo que pasa es que cuando la velocidad del objeto es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, por ejemplo, 40 km por hora comparado con 300.000 km por segundo, es muy pequeño. Entonces ahí sí podemos hacer esa aproximación y decir, bueno, la velocidad es la suma de las velocidades. La velocidad de la pelota que vivimos es simplemente la velocidad del carro más la velocidad de la pelota según la princesa. Pero eso es solo una aproximación y eso no es correcto en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad de la luz no es relativa, sino que es absoluta para todos los observadores o sistemas de referencia. Y esto es algo que, como vamos a ver, tiene implicaciones bastante profundas. El hecho de que no importa cómo uno se mueva, la velocidad de la luz siempre la vas a medir igual. Claro, esto es en el vacío, ¿no? Porque, como vimos en óptica, la velocidad de la luz cambia cuando estoy dentro de un medio material. Pero cuando estoy en el vacío, no importa cómo alguien se mueve y dispara láseres, incluso si se mueve a 299.000 kilómetros sobre segundo y dispara un láser, una persona que está quieta, por ejemplo Vimo, va a medir igual que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. Y entonces fue por esto, y cuidado, esto es un hecho experimental comprobado. No es simplemente una teoría loca, sino que es un hecho experimental comprobado. Y entonces fue justamente a través de esto que Einstein empezó a formular la teoría de la relatividad. Porque resulta que cuando tú estudias el electromagnetismo, el láser después de todo es una onda electromagnética, si tú tratas de aplicar las transformaciones de Galileo, simplemente sumando la velocidad de uno más otro, resulta que las leyes que describen los fenómenos electromagnéticos en otro sistema que se mueve a cierta velocidad son distintas. Entonces Einstein dijo, bueno, o las transformaciones de Galileo están malas, o las leyes de Maxwell, las leyes del electromagnetismo, están malas. Y como él pensó que la formulación de Maxwell era correcta, él dijo, bueno, debe ser entonces que las transformaciones de Galileo son incorrectas. Y efectivamente son incorrectas, porque las velocidades no se suman, simplemente la suma de una más otra. Y la velocidad de la luz, de nuevo, no es relativa. Entonces cuando vean un meme que dice, no, bueno, bro, es que todo es relativo, ¿verdad? Según Einstein, no. No todo es relativo. La velocidad de la luz no es relativa, sino que es absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que como la velocidad yo la puedo definir como distancia entre tiempo, yo calculo o mido la velocidad de la luz simplemente viendo cuánta distancia recorrió y cuánto se tardó. Entonces, cada observador va a tener su propia definición de distancia y de tiempo, o su propia medida de distancia y de tiempo
tal que ambos coincidan en que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. Y esto lo vamos a ver a continuación. Los postulados de la relatividad entonces son: el primer postulado, las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. Cuando digo inercial me refiero a que simplemente se mueve a lo sumo a velocidad constante, o que está en reposo o que está a velocidad constante. Si no, sería no inercial, y como les dije, esto tiene que ver con relatividad general, que se complica la cosa. Y el segundo postulado de la relatividad especial es que la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente. Como vimos antes, aunque la princesa se mueva a 60 km sobre segundo o a 299.000 km sobre segundo, cuando ella lance ese láser, vimos en la Tierra igual va a medir que la velocidad de la luz es constante. Muy bien. Entonces eso ahora empieza a redefinir algunas suposiciones que nosotros tenemos sobre el mundo. Y uno de ellos es el concepto de simultaneidad. Entonces vamos a hacer, bueno, acá y más adelante, varios experimentos mentales. Estos son experimentos que hacía Einstein para tratar de deducir su teoría. Él era conocido por hacer algo que se llaman los Gedanken o experimentos mentales. Entonces, ok, vamos a visualizar la siguiente situación. Tengo a Bimo y tengo a Jake. Ellos se encuentran en el medio de dos bombillos. Y entonces lo que vamos a ver es que voy a encender ambos bombillos al mismo tiempo. Y ellos van a emitir un fotón que va a ir hacia el centro. Entonces, si prendo simultáneamente los bombillos de Bimo, va a haber un fotón de luz de cada bombillo que va hacia Bimo. Y si Bimo está exactamente en el medio de esos dos bombillos, él va a recibir esos rayos de manera simultánea. Y entonces él va a decir que los bombillos se prendieron exactamente al mismo tiempo o de manera simultánea. Ahora, para Jake, vamos a poner a Jake que se mueva y vamos a hacer el mismo experimento. Si yo hago el mismo experimento, veo que los fotones no le llegan a Jake de la misma manera o en el mismo tiempo, sino que le llega a uno y primero otro. Entonces, para Jake, estos fotones no llegan de manera simultánea. Ahora ustedes dirían, bueno, pero es que esto no es nada raro porque si yo hago ese experimento con pelotas, pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay de raro acá? Bueno, sucede lo siguiente, que realmente esta velocidad de la luz también es la velocidad de algo mucho más profundo. Y es la velocidad límite de la causalidad. ¿A qué me refiero con esto? Para yo determinar que ha sucedido un evento en alguna región del universo, yo tengo que tener alguna señal de ese evento. Por ejemplo, si cae un trueno, yo lo escucho. Y yo sé que cayó un trueno porque lo escuché. Si de repente aparece un relámpago, yo lo veo. Y yo sé que ese relámpago existe, es un evento en el universo, porque su luz me está llegando a los ojos. Si mi mamá está cocinando algo sabroso, a mí me llega a través del olor, entonces yo sé que ella está cocinando algo sabroso porque ese olor está llegando a mí. Entonces, para que alguien pueda decir que un fenómeno sucedió, que hubo un evento en el universo, debe haber una señal que conecte ese fenómeno con un observador o un sistema de referencia. Y ahora, la señal más rápida que se puede enviar es justamente un fotón de luz. Por eso es que para todos estos experimentos vamos a utilizar fotones de luz. Es la señal más rápida que yo puedo mandar. También puedo mandar sonido, ¿verdad?
y olores o cualquier otra cosa. Pero vamos a utilizar fotones porque de nuevo, esto es lo que me va a decir existió un fenómeno. Entonces, para que Jake sea capaz de decir existió el fenómeno del bombillo izquierdo que se prendió y el bombillo derecho, para él tiene que llegar una señal. Pero si él se mueve, él va a ver que esas señales llegan a tiempos distintos para él. Y por lo tanto, él va a decir que los bombillos no se prendieron de manera simultánea. Esto quiere decir que la simultaneidad de los eventos también es relativa. Dos eventos que ocurren en lugares distintos son simultáneos en un sistema de referencia, pero pueden no serlo en otro sistema de referencia. Y esto es solo cierto para eventos que son independientes entre sí. Porque claro, si dos eventos están separados espacialmente, si van a ser simultáneos, según algún sistema de referencia, uno no puede ser la causa del otro. Entonces tienen que ser independientes. Pero ahora, claro, alguno de repente se podría preguntar lo siguiente. Bueno, si aceptamos el hecho de que un par de eventos son simultáneos según un sistema de referencia, pero según otro sistema de referencia puede decir, no, primero sucedió un evento y luego otro, ¿esto acaso querrá decir que la causalidad se rompe? Es decir, si un evento es la causa del otro, por ejemplo, prendo un yesquero y quemo una hoja, el primer evento es prender el yesquero y quemar la hoja, ¿será que hay algún sistema de referencia que vea que la hoja se quema y que luego prendo el yesquero? Bueno, la respuesta es que no. Entonces, si por ejemplo tengo la siguiente situación, tengo nuevamente a Bimo quieto, tengo una pistola láser que activa una bomba y veo que Jake se mueve, ¿verdad? Si yo disparo esa pistola láser y explota la bomba, ¿qué va a decir Bimo y Jake? Bueno, Bimo observa primero el láser y luego la explosión. Ahora, independientemente del movimiento, Jake también concuerda en que el láser fue primero a la explosión. Ahora, ellos no necesariamente estarán de acuerdo en cuándo sucedió la explosión o en dónde sucedió la explosión, pero sí están de acuerdo en que primero fue el láser y luego la explosión. Lo que quiere decir entonces es que si un evento es la causa de otro, entonces ningún observador puede afirmar lo contrario. Puede ver o afirmar lo contrario. Entonces es por eso que anteriormente, cuando estamos hablando de eventos simultáneos, los eventos simultáneos, separados espacialmente, uno no puede ser la causa del otro. Entonces, en ese caso, sí se puede estar en desacuerdo sobre cuál evento ocurrió primero o si ocurrieron al mismo tiempo, porque uno no es la causa del otro. Ahora, si un evento es la causa del otro, entonces todos los observadores tienen que estar de acuerdo en que el evento causa hizo o realizó el otro evento. Aunque de nuevo pueden no estar de acuerdo en cuanto en dónde sucedió, cuándo sucedió, etc. Muy bien, vamos a hacer otro experimento mental para visualizar un poco la dilatación temporal. El experimento es el siguiente. Tengo a Bimo y tengo a Jake. Y ambos tienen unos relojes que están sincronizados en la pared. Y entonces, exactamente en el momento en que el reloj marca las 12, esto es un reloj de segundos, en que el reloj marca 12 segundos, va a salir un fotón en la dirección de Bimo y en la dirección de Jake. Ahora, este fotón es el que indica que dieron las 12. Entonces, vamos a poner a que Bimo se quede quieto y Jake se mueva. Entonces, si comenzamos, va a suceder lo siguiente. Vemos que el fotón le llega a Bimo luego de un segundo.
Y este fotón tiene la información de que las manecillas del segundero estaban en el 12. Pero para Jake vemos que ese fotón tardó 3 segundos en llegar a sus ojos. Y de nuevo, este fotón es el que le dice las manecillas están a las 12. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si Bimo y Jake quieren ver el reloj que pase de 11 a 12, uno lo verá que tardó 1 segundo, pero Jake lo habrá visto que tardó 3 segundos. Entonces él dirá que cuando las manecillas pasaron de 11 a 12, no fue 1 segundo, sino 3 segundos. Porque la información que le dice son las 12, tardó 3 segundos en llegar a sus ojos. Ahora, y esto igual lo vamos a seguir profundizando más adelante, pasa lo siguiente. Según un reloj que tenga Jake encima, ese reloj se va a mover igual 1 segundo cada segundo. Pero este reloj que está quieto respecto a él, o también podemos decir que respecto a él el reloj se está moviendo, él va a ver que ese reloj pasa de 11 a las 12 y tarda 3 segundos. Claro, aquí la idea, quería hacer la animación de que Jake tuviese el reloj aquí encima y que fuese marcando los 3 segundos. Pero bueno, eso quedó como que demasiado complicado, entonces bueno, lo dejé en la pared. Pero este reloj de la derecha lo tendría Jake montado sobre sí mismo. Entonces podemos empezar a visualizar un poco el hecho de que cuando yo mido un tiempo, porque claro, de nuevo, esto es otra concepción que nosotros tenemos errónea respecto a los fenómenos. Nosotros creemos que el tiempo es simplemente algo que transcurre ya, independientemente de si pasa algo, si no pasa algo, si estamos ahí o no estamos ahí. Pero a nivel fundamental, para yo definir un tiempo, a juro necesito 2 eventos que sucedan en el universo. Porque si no hay ningún evento que suceda en el universo, no hay ninguna manera de determinar si ha transcurrido tiempo o no. Yo puedo visualizar que si de repente soy un electrón y estoy solo en el universo, no hay ninguna manera de yo saber si está transcurriendo tiempo. Solo lo puedo saber si existen 2 fenómenos. Y cuando yo comparo esos 2 fenómenos o esos 2 eventos, es que yo puedo decir, transcurrió cierto tiempo. Entonces, en este caso, las manecillas van de 11 a 12 y justo cuando marca las 12 sale un fotón que va hacia los ojos de Bimo y Jake. Y entonces uno dice que eso fue en 1 segundo y el otro dice que fueron 3 segundos. Entonces, si existen 2 observadores entre los cuales hay un movimiento relativo, los relojes de cada observador fluirán de manera distinta relativamente. Vamos a ver con los ejercicios, y bueno, y lo vamos a ir repitiendo varias veces, que esta discrepancia entre los relojes sucede solo cuando los comparo. Entonces, en particular, si un observador en reposo ve el reloj de otro observador que se encuentra en movimiento, el observador en reposo verá que el paso del otro reloj es más lento. Por eso esto se llama dilatación temporal. Y de nuevo, esta diferencia solo existe cuando se comparan los relojes. Porque tanto para Bimo como para Jake, su propio reloj que tienen en su muñeca va a medir 1 segundo cada segundo. Pero es solo cuando los voy a comparar es que hay una discrepancia. De hecho, esto ha sido un experimento que se ha corroborado. Por eso les digo, esto no es una teoría loca. Es un fenómeno que se ha comprobado experimentalmente. Y entonces, bueno, vamos a explicar el experimento utilizando imágenes de un canal de YouTube que se llama Science Click, que es bastante bueno. Está en inglés, pero es excelente. Tiene unas animaciones bastante buenas.
Yo les voy a dejar en la descripción de este video, de todas maneras, los enlaces bueno, el enlace a este video en particular que habla de la dilatación temporal y cómo la podemos visualizar. Porque bueno, las animaciones son bastante buenas y hay muchos cambios de perspectiva que de repente aquí con las imágenes no las vamos a poder ver necesariamente o apreciar del todo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? En los años 70 se hizo este experimento para corroborar si efectivamente Einstein tenía razón. Y me parece que de hecho esto fue el primer experimento. No, mentira, este no fue el primer experimento. El primer experimento lo vamos a estudiar en los ejercicios más adelante. Pero bueno, es un experimento que se ha hecho que corrobora el hecho de que yo puedo tener dos relojes que, estando sincronizados inicialmente, ellos luego, si uno se pone en movimiento relativo, van a quedar desincronizados. Entonces, se utilizan relojes atómicos, los cuales son extremadamente precisos. Entonces, ¿cómo es el experimento? Bueno, agarran dos relojes y los montan cada uno en un avión. Y ponen a los aviones a dar vueltas por el planeta. Entonces, claro, desde el punto de vista de uno de los aviones, él estaría quieto y ve que el otro avión se está moviendo. Lo que importa es que haya movimiento relativo entre ambos, ¿no? El experimento también se puede haber hecho simplemente con un avión, o sea, que no hubiese un avión, sino que uno se queda quieto y el otro reloj se va en el avión. Lo que pasa es que se hizo de esta manera para que hubiese mayor efecto, ya que la velocidad relativa es mayor si ambos están manejando en direcciones contrarias, así como la princesa payaso, perdón, la enfermera payaso y la princesa flama, que se movían en direcciones distintas. Ahí la velocidad relativa era la suma. Entonces, si ellos se mueven en direcciones contrarias, la velocidad relativa va a ser más grande y por lo tanto voy a ver mayor el efecto. Pero se podría hacer, digamos, también con un reloj simplemente aquí en la Tierra y otro reloj en un avión. Entonces, luego de su recorrido, cuando llegan los aviones y comparan los relojes, vemos que hay una diferencia. Pero esta diferencia es extremadamente pequeña. Aquí está el punto. Y la diferencia fue alrededor de 300 nanosegundos. Es decir, una milmillonésima parte de segundo. Realmente fueron como 270, si mal no recuerdo. Pero fueron alrededor de 300 nanosegundos. Y de nuevo, esto fue una verificación experimental de que efectivamente relojes que están en movimiento relativo transcurren o su tiempo transcurre de manera diferente cuando los comparo. Si estoy en un avión, yo veo que ese reloj se mueve a un segundo cada segundo. Si estoy en el otro avión, ese reloj también se mueve a un segundo cada segundo. Pero es solo cuando los comparo uno respecto al otro que veo que hay una diferencia. Ahora vamos a ver una metáfora que podemos utilizar. No es la mejor metáfora, pero de repente nos puede ayudar un poco para seguir viendo y entendiendo esto de la dilatación temporal. Entonces vamos a suponer que tenemos una persona que va caminando en línea recta y marca pasos. Podemos asumir que esos pasos miden exactamente 1 metro cada uno. Y él va caminando hasta que se encuentra con unos árboles y los pasa de manera simultánea, ¿no? En particular. Ahora, voy a tener otra persona que va también a venir caminando, pero va a venir desde este lado de manera diagonal. Entonces, si cambio la perspectiva ahora de esta persona B, que pasa de manera diagonal, él pasaría los árboles no de manera simultánea, sino que primero pasa uno y luego otro. De nuevo, les recomiendo ver el video, no es tan largo, para ver mejor la perspectiva que se da acá. Lo que pasa es que no quise mostrar el video para no violar tanto los copyrights, ¿verdad? Entonces tengo una persona que camina recto referente a los árboles y otra que camina diagonal. Ahora, cada uno, ¿verdad? Dio sus pasos tal que cada paso mide 1 metro. La persona A caminó derecho referente a los árboles
y la persona B caminó diagonal referente a los árboles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde el punto de vista de A, vamos a observar los pasos de B. Ahora, si desde el punto de vista de A, claro, ahora lo estoy viendo que él camina recto acá y B vino de manera diagonal, ¿no? Y los árboles estarían por acá. Entonces, él camina recto y B camina diagonal. Y entonces A quiere ver cómo son los pasos de B según su propio punto de vista. O sea, según el punto de vista de A. Entonces, vamos a colocar la perspectiva al ras del suelo. Entonces estoy acá y estoy cambiando la perspectiva y me coloco al ras del suelo. Tal que veo esas marquitas justo al ras del suelo. Y entonces, si yo me acerco a esas marquitas, de nuevo estoy acá, me acuesto en el suelo y me acerco. Si yo veo esas marquitas, veo que las marcas son más pequeñas. Son más pequeñas que las marcas de A. Es decir, desde el punto de vista de A, los pasos que ha dado B son más pequeños. Aunque desde el punto de vista de A, sus propios pasos medían 1 metro, y desde el punto de vista de B que caminó diagonal, sus propios pasos de B medían 1 metro, cuando yo los comparo, veo que uno es más pequeño que el otro. Por eso, en parte, esta analogía no es perfecta para la dilatación temporal, porque la dilatación temporal él lo vería más grande, ¿no? Pero esto me ayuda a entender que si yo tengo dos fenómenos que suceden de manera regular, según la perspectiva de cada uno, es decir, A da un paso, mide 1 metro, da un paso, mide 1 metro, y B da un paso, mide 1 metro, da paso, mide 1 metro. Si yo ahora quiero comparar A con B, veo que esos pasos son más pequeños. Pero de nuevo, esto es solo referente a la perspectiva de A. Si estoy acá, referente a la perspectiva de A. Entonces, claro, pasa lo mismo con el tiempo. Pero es raro, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a eso, a ver unas diferencias de tiempo de esa manera. Ahora, dando las clases de la semana pasada, Diego me preguntaba como que, bueno, pero es que en qué momento los relojes se desincronizan, como en el caso del avión. ¿Cuándo dio el momento? Si tú me dices que un reloj iba a 1 segundo por segundo y según la perspectiva del otro reloj también iba a 1 segundo por segundo, cuando los comparo, ¿en qué momento se desincronizan? ¿En qué momento sucedió eso? Bueno, la respuesta es que es en ningún momento. Porque ellos están desincronizados solo cuando los comparo. De la misma manera que acá, en ningún momento el paso de B se hizo más pequeño. Sino es solo cuando yo observo los pasos de B desde el punto de vista de A que veo que esos pasos son más pequeños. Ahora, si tuviese otra situación, por ejemplo A y B, pero B camina sobre una montañita, igual cada uno dando un paso de 1 metro referente a sí mismo, si yo tengo una vista aérea de la situación, veo nuevamente que los pasos de B son más pequeños si los comparo con A. De nuevo, en ningún momento los pasos se hicieron más pequeños, sino que solo cuando los comparo uno con otro que veo que hay una diferencia. Porque según A, sus pasos miden 1 metro, según B, sus pasos miden 1 metro, pero solo cuando los comparo es que veo que hay una diferencia. Entonces, esto es lo que sucede con la dilatación temporal. Solo cuando yo comparo dos observadores o los relojes de dos observadores que se mueven a velocidades distintas, por ejemplo, es que yo voy a ver una diferencia. Pero cada uno por sí mismo dice, no, mi reloj marcó 1 segundo cada segundo. Mis pasos midieron 1 metro cada paso. Y solo cuando los comparo es que hay una diferencia. Y entonces llegamos a la siguiente ecuación. Esto va a ser importante, estas definiciones son bastante precisas y las vamos a tener que utilizar con muchísimo cuidado
a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, esta ecuación me relaciona los tiempos entre dos observadores. Entonces, T0 se denomina el tiempo propio y es el intervalo de tiempo entre dos eventos medidos en un sistema de referencia en donde ambos eventos ocurren en el mismo lugar. Esto es extremadamente importante y vamos a ver cuando hagamos ejercicios de dilatación temporal que yo tengo que identificar adecuadamente cuáles son los eventos, porque como ven la fórmula es sencilla. Pero debo identificar claramente quiénes son los eventos. Ahora, T' no es la derivada de T por si acaso, es el intervalo de tiempo entre dos eventos medidos en un sistema de referencia en donde ambos eventos ocurren en distintos lugares. Entonces yo me puedo imaginar, por ejemplo, si soy Vimo y estoy quieto y veo a la princesa moviéndose en un carro a 60 km por hora, y yo digo, bueno, yo primero marco mi reloj T igual a 0 y luego marco mi reloj T igual a 10 segundos. Ahora, este evento, según yo mismo, está sucediendo en el mismo lugar. Está sucediendo en mi muñeca, en la posición X igual a 0. Ahora, según la princesa, ella al principio ve que yo marco el reloj en una posición y luego de 10 segundos, ella ve que yo estoy en otra posición. Porque desde el punto de vista de la princesa, ella está quieta y yo soy el que me estoy moviendo. Entonces, ella vería que yo marqué el reloj, le di inicio y le di parar en lugares distintos. Y entonces, en ese caso, yo Vimo sería el tiempo propio y en el caso de la princesa sería el T'. Y ahora, el otro término es gamma, la letra griega gamma, que es el factor de Lorentz, que está dada por esta ecuación, 1 entre la raíz de 1 menos b entre c al cuadrado, donde b es la velocidad del objeto o del sistema de referencia, porque claro, puede haber un carro que se mueve o una persona, ¿verdad? Un observador que tiene un sistema de referencia que se mueve, y c es la velocidad de la luz, donde este valor de gamma siempre es igual o mayor a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta velocidad es pequeña, comparada a la velocidad de la luz, este número va a ser pequeño, al cuadrado más pequeño. Y cuando haga esta resta y este cálculo, gamma va a ser muy cercano a 1. Por eso es que nuestra intuición natural es decir que los tiempos son iguales. ¿Sí? Si yo tengo un reloj y veo otro carro que se mueve a 60 km por hora, yo diría, bueno, ese reloj está transcurriendo igual que mi reloj, si están sincronizados, ¿no? Y los dos relojes funcionan bien. Y no veo diferencia. Y no veo diferencia es porque este valor de gamma es esencialmente igual a 1 cuando estas velocidades son muy pequeñas. Pero cuando las velocidades son grandes, ese gamma empieza a tomar valores grandes, muy grandes, y entonces vamos a ver el fenómeno de dilatación temporal. Muy bien. Entonces, viendo que la velocidad de la luz se mantiene constante para todos los observadores, y como la velocidad se define como distancia entre tiempo, vimos o argumentamos que se tiene que modificar tanto la concepción del tiempo como la de la longitud. Y en particular, el tiempo se dilata para un observador donde hay movimiento relativo y para la longitud es lo contrario. Entonces vamos a tratar de visualizar un poco cómo es esto posible y vamos a ver qué significa medir una longitud. Porque hay suposiciones implícitas que nosotros hacemos de medir una longitud que no tomamos en cuenta, pero que hay que tomar en cuenta para ver exactamente cómo funciona realmente la naturaleza. Entonces vamos a tomar la siguiente situación. Tengo un búho cósmico que tiene dos pistolas de rayos láser. Y entonces una manera de medir cuál es el tamaño, y bueno, hay una regla gigante, ¿verdad? Una manera de yo medir el tamaño del búho es bueno que él agarre y él dispara unos láseres. Y entonces, en esos puntos donde marca el láser a la regla, yo puedo decir que ese es el tamaño del búho. O
suponiendo que el búho tiene las alas extendidas y tiene las pistolas lo más lejano de él, ¿verdad? Entonces, es una manera un poco rebuscada de cómo medir una distancia. Tú dirías, bueno, porque no le pegas la regla al búho, o sea, a las alas y ya, ¿no? Bueno, porque vamos a ver lo siguiente. Cuando yo mido una longitud, debo tomar medidas en cada extremo de manera simultánea. Simultánea. Y esta es la clave. Y entonces ya empezarán a tener la noción que, bueno, si dijimos que los eventos son simultáneos, eso es solo relativo, un observador los puede ver simultáneos y otros no. Entonces vamos a ver que si necesito para medir una longitud, necesito tomar una medida de manera simultánea, entonces esto no será simultáneo para otro observador. Y entonces los observadores tampoco estarán de acuerdo con la longitud de un objeto. Porque ¿qué pasa si yo agarro y no hago esas medidas de manera simultánea? Yo digo, bueno, voy a tener la misma situación, pero ahora el búho se va a estar moviendo y no voy a disparar los rayos de manera simultánea. Y entonces vamos a ver qué sucede. Él se mueve, dispara un láser, dispara el otro. Y fíjense que no lo hizo de manera simultánea, sino que él disparó uno primero y el otro. Ahora, al no hacerlo de manera simultánea, si yo comparo el búho con esas marcas, vemos que esto no representa el tamaño del búho. Porque de nuevo, y esta es la suposición implícita que nosotros hacemos cuando medimos algo, es que cuando tomamos una medida de algo, esa medida de ambos extremos es simultánea al mismo tiempo. Si yo agarro un cuaderno y quiero ver el ancho del cuaderno y digo, bueno, pongo la regla, un extremo 0, el otro extremo 20, lo que no me estoy dando cuenta en la vida cotidiana, digamos, es que esas medidas de que un extremo está en 0, otro extremo está en 20, es simultáneo. Y entonces, claro, si un observador ahora se mueve, y de nuevo yo puedo tener un sistema de referencia donde algo se mueva o otro sistema de referencia donde no se mueva, y todos son equivalentes, entonces si yo quiero medir algo, necesariamente tiene que ser simultáneo, porque si no, si trato de tomar medidas de manera no simultánea, entonces eso no representará la longitud real. Y de nuevo, si las medidas no son simultáneas, entonces estas no representan la longitud del objeto. Y como dos eventos son simultáneos para algunos observadores, pero para otros no, entonces necesariamente los observadores deberán estar en desacuerdo sobre la medida de la longitud de un objeto. Es decir, la longitud de un objeto también es relativa. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo eso es posible? Si yo tengo acá mi guitarra, ¿verdad? Y la mido, mide, no sé, 80 centímetros o lo que sea, 1 metro. ¿Cómo me vas a decir que esa longitud es relativa? Ella tiene un tamaño, yo cada vez que la agarro, tiene el mismo tamaño, ¿no? Bueno, pero es que cada vez que yo la agarro, ella está en reposo relativa a mí. Pero si viene otro observador y la está viendo, desde un alienígena, por ejemplo, desde afuera, que ve que la guitarra se está moviendo con la Tierra, él va a medir que esa distancia o la longitud de la guitarra es distinta y en particular que es menor. Por eso se llama contracción de la longitud. Ahora vamos a ver otro experimento mental. Tengo dos situaciones. Tengo a Vimo, bueno, dos clones, ¿verdad? De Vimo, que van a estar en reposo respecto a la Tierra. Entonces la primera situación de la de arriba es, tengo un rayo láser, una regla y un espejo. Entonces disparo el rayo láser al espejo y él se devuelve, ya que la luz se refleja en los espejos. Y ahora, en la situación de abajo, voy a hacer lo mismo, pero esta vez ese conjunto de pistola, regla y espejo se está moviendo. Vimo sigue quieto. Entonces, en un caso, la pistola está, o sea, todo el sistema está quieto referente a Vimo. Y en otro caso se mueve referente a Vimo, pero sin embargo el fenómeno es el mismo.
El de que un láser se dispara, hay una regla en el medio, rebota del espejo y se devuelve. Ahora vamos a analizar cada situación con cuidado. Lo que quiero hacer es medir el tamaño de la regla. Ahora ustedes dirían, bueno, pero es que es una estupidez porque la regla ya te dice su propio tamaño, ¿no? Pero bueno, por supuesto que puedo cambiar la regla por cualquier otro objeto, ¿verdad? Por un palito, por una guitarra. Y bueno, y de nuevo, ustedes también dirían que es muy rebuscado utilizar una pistola láser, un espejo para medir la longitud de algo. ¿Por qué no le pegas una reglilla? Bueno, porque de nuevo, para yo medir cosas necesito que sean simultáneas, necesito varias cosas y es bueno utilizar la longitud, perdón, la velocidad de la luz o un fotón, ya que este es absoluto para todos los observadores y me puede dar cierta intuición sobre las cosas. Entonces, yo voy a definir, bueno, en este caso, de nuevo, es el caso 1. Digo, bueno, yo voy a definir la longitud de la regla como la distancia que recorre el rayo o el fotón dividido entre 2, ya que él va y se devuelve. Entonces, el láser hace 2 recorridos. Primero, cuando va hacia la derecha. Entonces, en el primer trayecto recorre distancia velocidad por tiempo. En este caso, como es un rayo láser, esa v es igual a c, donde c es la velocidad de la luz, por un tiempo 1. El tiempo que se tardó en ir desde la posición 0 hasta el borde del espejo justo antes de reflejarse. Luego, en el segundo trayecto, él viene de vuelta. Y él recorre una distancia 2, que la defino simplemente como velocidad por tiempo 2, donde esa velocidad es la velocidad de la luz, porque de nuevo es un fotón. Ahora, en este caso, todo esto lo está viendo Vimo, que está quieto, y en particular la pistola, la regla y el espejo están quietos respecto a Vimo. En este caso, esos tiempos son iguales, ya que las distancias que recorrió son iguales, según Vimo. Entonces, la longitud de la regla será simplemente la suma de las distancias entre 2, donde cada distancia la puedo sustituir por velocidad por tiempo. La velocidad es la misma, el tiempo es el mismo. Eso se simplifica y me queda que la longitud de la regla yo la puedo definir simplemente como la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo que le tomó recorrer esta distancia. Y ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa en el caso 2? En el caso 2 pasa lo siguiente, y lo voy a tomar como 3 fotos a este evento. Primero, la primera foto es al inicio. De nuevo, Vimo se encuentra estacionario. En este caso lo que se está moviendo es el conjunto de pistola, regla y espejo. Entonces, ellos comienzan al inicio quieto y luego se empieza a mover hacia la derecha. ¿Y qué es lo que pasa? Que al inicio, para llegar al espejo, el fotón tuvo que recorrer una distancia que es más grande que la regla, ya que cuando se dispara el fotón, la regla se empieza a alejar y entonces, y esa regla, digamos, va a la derecha, y entonces el fotón tuvo que recorrer la distancia de la regla más un pedacito, es decir, una distancia mayor. Y por otro lado, cuando el fotón viene de vuelta hacia la izquierda, la distancia que recorrió es menor, por eso esta barra blanca es menor a la regla. Vamos a verlo nuevamente. La distancia que recorre el fotón al principio es mayor, que la regla, porque fíjense, si la regla está acá, el fotón cuando toca el espejo está como por esta posición. Y entonces el fotón tuvo que recorrer primero toda esta distancia hasta llegar al espejo, es decir, una distancia mayor a la regla. Y vemos que cuando se regresa, él recorre una distancia menor a la regla. ¿Por qué? Porque cuando el fotón viene de regreso, a su vez la pistola se está acercando. Entonces el fotón viene hacia acá, pero a su vez
la pistola se está acercando y entonces él va a tener que recorrer una distancia menor a la regla. De nuevo, primero mayor y luego menor porque la pistola se está acercando hacia el fotón. Entonces la distancia que recorre es menor a la regla. Entonces de nuevo, primero de ida recorre una distancia mayor a la regla y cuando va de regreso recorre una distancia menor a la regla. Ahora, en el primer trayecto él recorre igual una distancia 1, que es velocidad por tiempo 1, que es igual a la velocidad de la luz por tiempo 1. Y de nuevo, aquí entra en juego el hecho de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Si yo hiciese este experimento con una pelota, acá la velocidad no sería la misma que en el caso anterior. Porque en el caso anterior la pelota tendría una velocidad y en este caso tendría una velocidad que sería la suma con que se lanza más la velocidad con que se mueve todo el sistema de pistola, regla, espejo. Pero como estamos hablando de un fotón o de una onda electromagnética, entonces, aunque se mueva, la velocidad, de nuevo, todo esto es referente a Bilmo, que está quieto en la Tierra, la velocidad con que se mueve es la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad con que se esté moviendo la pistola. Por otro lado, en el segundo trayecto recorre una distancia 2, que es velocidad por tiempo 2, nuevamente velocidad de la luz por tiempo 2. Ahora, en este caso, ni los tiempos ni las distancias son iguales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si no existiese relatividad, yo diría, bueno, ese fotón, cuando va hacia la derecha, se mueve más rápido, porque tendría que sumar la velocidad con que sale la pistola más la velocidad con que se mueve la pistola, y el regreso se mueve más lento, de nuevo según vimos, porque sería la velocidad del fotón hacia la izquierda menos la velocidad de la pistola que se mueve hacia la derecha. Y entonces esa suma y resta de esos pedacitos al final se cancelarían y entonces yo diría, bueno, la distancia es la misma. Pero acá no, porque nuevamente la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Entonces, esa velocidad no es que va más rápido cuando va y se regresa, no, sino que es la misma, de nuevo según vimos. Y las distancias son distintas. Entonces, la longitud de la regla, que sería distancia 1 más distancia 2 entre 2, está dada por esta fórmula c por el tiempo 1 más c por el tiempo 2 entre 2. Y esta la llamo longitud prima, que es la longitud que va a medir un observador que vea algo que está en movimiento. Ahora, no voy a hacer la derivación completa a la fórmula que voy a mostrar a continuación, porque bueno, uno tiene que tomar en cuenta que de nuevo, como esto se está moviendo, entonces hay una dilatación temporal, y entonces estos tiempos hay que sustituirlos por sus tiempos relativos y todo eso. Y cuando hacen un poco de cuentas, uno llega a la siguiente ecuación, que esta es la que vamos a trabajar. Y entonces, L0 es la longitud propia. Es la longitud medida de un objeto o segmento del espacio. Vamos a ver que en algunos casos esa longitud va a ser simplemente una distancia que recorre alguien. Es la longitud medida por de un objeto o segmento del espacio por un observador que se encuentra en reposo respecto al objeto o segmento del espacio. Por otro lado, L' es la longitud medida de un objeto o segmento del espacio por un observador que se encuentra en movimiento respecto al objeto o segmento del espacio. En el caso anterior sería Vimo, ¿no? Porque Vimo se encuentra en movimiento relativo a el conjunto de regla, pistola, espejo. Gamma sigue siendo el factor de Lorentz y B es la velocidad del objeto o del sistema de referencia y C es la velocidad de la luz y sigue siendo igual o mayor a 1. Entonces si veo L0 es la longitud del objeto cuando el objeto está en reposo. Ahora, si alguien ve que eso se está moviendo, como gamma es mayor que 1, va a ver que esa longitud es más pequeña. Sí, nuevamente, porque los observadores difieren entre los eventos simultáneos. Y de nuevo, si hago la construcción anterior, me doy cuenta que como la velocidad de la luz es
constante para ambos observadores, entonces eso necesariamente modifica la concepción de distancia y tiempo. Y entonces para un observador que está quieto y ve un objeto que se mueve, él va a ver que ese objeto que se mueve tiene una distancia más pequeña. Y es por eso que esto se llama la contracción de la longitud. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá este video. Por supuesto que hay muchas otras cosas que se pueden hablar de relatividad, como la paradoja de los gemelos, la cual no quise entrarle porque la explicación es bastante compleja y uno tiene que hablar que sí de geometría hiperbólica o transformaciones de Lorentz y cosas así. Pero bueno, básicamente dice que si yo tengo a alguien en la Tierra y un gemelo va al espacio y se regresa, entonces hay uno de los gemelos que es más viejo. Pero esa no es la paradoja, porque la paradoja es, bueno, pero es que si desde el punto de vista del que está en la nave, él está quieto y es la Tierra que se aleja. Entonces él vería que es el otro que está más viejo y así. Entonces la paradoja nace por el hecho de que uno dice, no, tú eres más viejo, pero otro observador, como la velocidad es relativa, otro observador dice, no, yo soy el que está quieto, tú eres el que se mueve y yo veo que tú estás más viejo. Pero al final solo hay uno que efectivamente está más viejo y que es el que se queda en la Tierra. Pero bueno, como les digo, la explicación es bastante compleja, pero bueno, simplemente es bueno saber que efectivamente sí hay uno que es más viejo y en particular es el que se queda en la Tierra. Y bueno, también hay otras cosas, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá y en los próximos videos empezaremos a hacer ejercicios.